¿Alguien en su sano juicio no reconoce que el marco constitucional de la República Dominicana necesita ser ajustado? Discursos tan importantes en los últimos años apelando a cerrar los candados que permiten que el autoritarismo se exprese en nombre de una carta fundamental, exponentes de la clase política lo han señalado. Sectores de la sociedad civil creen que hay que seguir empujando el carro de la reforma para tener una constitución del siglo XXI. Ahora, la construcción aritmética congresional para validar cualquier tipo de reforma amerita, necesita, requiere, demanda de las fuerzas políticas aposentadas en el Congreso Nacional. No puede el partido de gobierno, que tiene una mayoría congresional, pura y simplemente garantizar una reforma constitucional sin el concurso de las otras dos fuerzas fundamentales. ¿La gente quiere un ministerio público independiente? Claro. La gente sabe perfectamente que doña Miriam, doña Jenny y el magistrado Camacho pueden ser independientes. Pero todo el cuerpo del Ministerio Público expresa simpatías y tendencias que pueden ser muy legítimas, pero que en términos de impulsar un proceso institucional del Ministerio Público es materialmente imposible combinar la condición de militante político con la de Ministerio Público. Frente a eso, ¿cuáles son los elementos que se colocan sobre la mesa para establecer la vía decente para una reforma? ¿Cuál es el escenario del PLD? ¿Cuál es el escenario de la Fuerza del Pueblo? Y en función de eso, en el CES, Centro Económico y Social, que es la plataforma institucional, ¿cuáles son las carnes en el sancocho que hay que generar para que se cristalice todo este proceso? En buen sentido, el gobierno y el Partido Revolucionario Moderno no tienen los números. ¿A quién tocar? ¿Al PLD? ¿A quién tocar? ¿A Leonel Fernández? Vamos a hacer este ejercicio. ¿Qué ha pasado con los pactos políticos en la República Dominicana? Comiencen por el Pacto por la Democracia, que en medio de una crisis de carácter política, 1994, el doctor Peña Gómez, que era un genio de la política, introdujo el componente de un pacto. Y ese pacto, que en principio establecía reglas tan importantes como Consejo Nacional de la Magistratura, que se cumplió, también establecía 16 meses, no 24. Y salió el pacto con 16 y terminó con 24 en el Congreso, burlando el interés inicial de ese pacto. Posteriormente, el otro pacto, el de las llamadas corbatas azules, tuvo un interés de reparto. Es decir, cada vez que hay un pacto político en buen sentido, termina la politiquería imponiéndose sobre el deseo de reforma. Y en la actual coyuntura no puede ser la excepción, porque quienes están en el centro puede ser gente de buena intención. Yo pienso que el presidente tiene una buena intención. Y mucha gente tiene buena intención. Pero los actores no lo trajeron de Suiza. Son dominicanos y dominicanas con virtudes y defectos. ¿En qué onda puede estar el PLD? Entro en el ámbito de la especulación. Que un partido como el PLD, que siente que ese Ministerio Público Independiente que tanto se reivindica, y yo soy uno de ellos, tiene una especie de cuchillo afilado contra su garganta. Y ellos saben que impulsar una reforma constitucional que termine fortaleciendo ese Ministerio Público es colocar una espada de Damocles sobre el cuerpo político del PLD. Y ellos no van a afilar cuchillo para su propia garganta. Y ahí viene el terreno de la negociación artera y rastrera. De gente que siente que podría convencer a una parte del PLD, fundamentalmente a Danilo Medina, bajo la tesis de que si se reforma y sus matemáticas ayudan a la reforma, eso podría traducirse en una tranquilidad procesal para ellos. Oigan lo que les quiero decir. Si eso se cristaliza, cosa que yo creo inviable, aunque la actividad productiva de un club de perversos en este país siempre es muy eficiente,
Si eso acontecería o acontece, la primera baja en el gobierno va a ser la renuncia de Miriam Germán Brito. Si llevan al terreno del pacto político una negociación que entraña un ministerio público, en el sentido de que te apoyamos en el Congreso, pero aguanta las acciones, se va a traducir en una baja terrible para el gobierno, la renuncia de Miriam Germán Brito. Yo sé por qué lo digo, ¿eh? Yo sé por qué lo digo. Y en segundo lugar, ¿a qué juega la fuerza del pueblo? La fuerza del pueblo está jugando técnicamente a la política. Porque solo el acuerdo PRM-PLD pasa en la reforma. Ellos no necesitan los votos de la fuerza del pueblo. Sin embargo, el PLD que se siente, yo no coincido con ese argumento, políticamente perseguido, tendrá mucho más razones de resistirse a una reforma para esperar que los vientos políticos soplen en condiciones más favorables, porque el capital político, aunque tenga un impedimento constitucional que regula, controla y administra ese partido, se llama Danilo Medina. Y Danilo Medina, los que le conocen, dicen que es un político que guarda. Y en alguna esquina de la vida, al margen de los procesos pendientes, el factor personal siempre se impone. Esta es una sociedad donde el peso específico de las agendas personales casi siempre se imponen a lo institucional, lamentablemente. Reconocerlo en el siglo XXI es una tragedia. Pero Danilo, que es un político que guarda, sabe perfectamente que cualquier intento de reforma y de fortalecimiento del Ministerio Público habrá de terminar él poniendo distancia de la posibilidad de un control de la situación jurídica del país. No es verdad que el gobierno actual esté en capacidad de resistir una renuncia de doña Miriam, de Jenny y de Camacho. Y no es verdad que la sociedad dominicana va a aplaudir que el intento de reforma constitucional termine en un pacto bandidesco. Y como eso va a tener resultados lamentables, yo soy de los que cree que Danilo Medina va a apostar al tiempo a ver cómo la jugada electoral le puede salir más rentable y por vía de consecuencia desenvainar el hacha para hacer los cobros de lugar. Miren, en buena lógica, y le paso la pelota a Pniel, olvídese de la política por un momento. El componente humano. Danilo tiene, en la actual coyuntura, su hermano preso, su hermana en prisión domiciliaria, sus cuñados con un tema pendiente, el jefe de su seguridad personal procesado y preso, el segundo preso. Y además, su colaborador fundamental en los últimos 4 años en el sector justicia, Jean Alain, preso. Tú le puedes explicar en japonés, chino, tailandés a Danilo. Y él, que estuvo en el poder y que conoce el poder, sabe perfectamente y va a interpretar en la dirección de que las cosas que se han hecho, es cierto que puede existir niveles de independencia. Yo lo creo. Pero que hay una mano que ha movido la cuna. Y él siente en lo personal una agresión más allá de la política. Frente a eso, ¿podrá el gobierno tener la razón política para la reforma? Pero también debe saber cómo los otros actores habrán de jugar a la política, porque mira lo que yo te voy a decir hoy. Yo deseo que Danilo tenga 500 años más de vida, pero yo no le deseo mal a nadie. Yo no tengo problemas personales con nadie. Pero mira, Oniel, mi amigo que nos sintoniza, conociendo a distancia a Danilo mínimamente, se la cobra. Se la cobra. Y se la va a cobrar políticamente. Él no tiene posibilidad de ser un candidato presidencial ahora. Pero se la va a cobrar. Porque en la República Dominicana, desafortunadamente, repito, los odios
pueden más que la razón política.